Vale. Bueno, bona vesprada a totes i a tots i gràcies per vindre. Bueno, resulta que avui és el dia de la bicicleta i entonces Verena, que és ella, Verena Estric, es va posar en contacte amb nosaltres per veure si podia fer avui una xerrada per commemorar aquest dia i tal. Bueno, vam estar parlant amb ella i cada volta que parlàvem resultava més interessant el que ens contava, perquè està així on la veu, s'ha fet 22.000 quilòmetres en bicicleta, nada menys. I té ganes de contar-ho. Quan fa una cosa així, i a més ella sola, vull dir que no és que un grupet se n'anem i fem, no, va agarrar ella la bicicleta a veure on arriba. I bueno, pues ara ens contarà la seva experiència. Així és que va veure lo interesante. Muchas gracias por esa oportunidad de contaros lo que era ese gran viaje. Me llamo Verena Estric, soy alemana de nacimiento y llevo ya pues unos 8 años aquí en España y la verdad es que mi viaje que os voy a presentar lo siento como si fue el inicio de un peregrinaje mucho más largo, que ese viaje ha tardado 2 años y 3 meses. Y aunque aquí pone de Viena a Singapur, el viaje entero era de Viena a Nueva Zelanda. La segunda parte, que sería Australia y Nueva Zelanda, pues ojalá algún día lo pueda presentar aparte porque se hace muy muy largo y la presentación ya con todos estos países que os voy a contar un poquito. Y aquí el subtítulo es un recorrido fotográfico y sobre todo pues esa historia de cómo descubrir el mundo desde la bicicleta, ¿no? Desde una velocidad muy baja, ¿no? Porque en la bici se viaja entre 6, 7 a quizás 20 kilómetros por hora, entonces se vive todo desde muy cerca. Y también la otra parte es todo el viaje interior que acompaña este viaje por el mundo, que yo creo ha sido realmente el inicio de un viaje de autodescubrimiento, de autoconocimiento, que hasta el día de hoy siento que está en marcha, y eso fue un poco el inicio de todo esto. Me fui en el 2016, estamos hablando ya desde hace 10 años, y me parece también interesante el contexto, pues cómo ha cambiado, ¿no? En estos 10 años el mundo, que he viajado por países donde hoy muy poco posible es entrar, ¿no? Y pues poder también contar un poco, ¿no? de esa experiencia de lo diferente que es lo que he vivido a lo que sabemos por los medios, los que nos cuentan, ¿no? Lo que se suele hablar, y ahí vamos. Yo intentaré, porque son muchas láminas, como más o menos llegar hasta el final y luego dejaros un espacio para hacer preguntas. Si hay algo muy muy urgente, si algo no se entiende, también podéis interrumpir y intento pues responder. Vamos a echar un vistazo al mapa para empezar. Entonces, aquí está Austria. Yo en este momento vivía en Austria, cerca de Viena, en el bosque de Viena, y esto básicamente aquí es el recorrido que hice por toda Europa, la Asia, y aquí termina, pero realmente no termina porque luego he bajado por Vietnam, Laos, Tailandia, Myanmar, hasta aquí abajo. Aquí es Singapur, que luego vamos a ver los mapas un poco más grandes para ver un poco, pero para que se vea un poco la extensión de este viaje. No fue planificado este viaje de esa manera. La idea era irme de viaje a algo que nunca había hecho, con la idea de llegar a la India, porque yo era, pues, desde mis estudios, yo soy antropóloga de estudios, entonces cuando terminé los estudios
había muchas más preguntas que antes en mi cabeza sobre todas esas culturas, esos países, y la idea era llegar a la India, que al final no llegué, como se ve, por varias razones, y pues vamos a ver cómo fue esto. Aquí tenemos la ruta otra vez así escrito, para que se vean los países. Entonces, salí de Austria, pasé por Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia, volví a Albania, entré en Grecia, Turquía, Georgia, Armenia, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, China, Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia, Birmania, pues la India no toqué, Tailandia, Malasia, Singapur, y la segunda parte que ojalá en otra vez os puedo contar, Australia y Nueva Zelanda. Son 27 países, luego cuando volví seguí en Alemania y Dinamarca, pero eso otra vez es otro capítulo. Vale, vamos a mirar otra vez así el mapa, un poco más de cerca. Esta es la ruta por lo que es Europa, lo que acabo de decir. Y voy a pasar poco tiempo aquí, simplemente porque Europa igual conocemos un poco más, no es tan exótico que los países que vienen después. Y pues aquí entré en Turquía y seguimos un poco la historia con este recorrido del mapa. Esa es la bici que encontré en un taller de segunda mano en Viena, porque cuando decidí hacer este viaje no tuve bici. Que tenía las ganas de hacerlo y dije, vale, pues voy a encontrar una bici. Y esa fue la bici, una mountain bike del año 90, que necesitaba bastante trabajo para hacerla la bici que luego fue, que se llamó después la Green Koyanda. Hasta que pues llegué a salir en marzo del 2016, pasaron unos meses de preparación, de comprar todo lo necesario y salí pues casi en pleno invierno todavía en Austria, ahí de mi casa fuera de Viena. Una de las cosas que muchos se preguntan es qué comes, dónde duermes, por eso puse así algunos ejemplos. Pues comía sobre todo la comida que me preparaba yo. Entonces llevaba una botella de benzina, de gasolina, y esta pequeña estufa, y pues ese cazo pequeño y ni es una sartén, pero con eso me hacía la comida, sobre todo en Europa. Luego ya en Asia fue bastante fácil de conseguir comida, y muchas veces era algo así. Después del día puse así la esterilla en el suelo, comía, porque siempre tienes hambre cuando llevas 4, 5, 6 horas en la bicicleta, que es más o menos lo normal que llevaba en la bici, eran entre 4 y 7 horas al día, según el perfil, según pues también los sitios que visitaba, pero algo así era muy común. Sobre todo en los primeros, diría, 3-4 meses, al como entrar, ¿no?, en el ritmo y también como desarrollar una cierta seguridad de lo que hacía, muchas veces acampaba en los huertos o las jardines de gente, como aquí. Eso es en Eslovenia. Y muchas veces fue pues al buscar un sitio donde pasar la noche, me encontraba con los vecinos y directamente les pregunté si podría acampar en su jardín. Y eso fue una de las ocasiones, ¿no? Así se ve todo. Y bueno, pues después de Eslovenia entré en Croacia, y en Croacia pues solamente tengo esa foto porque fue curioso que fue la primera vez que tuve que rendirme a coger otro transporte, que fue este camión, que me metí en una carretera que era una autopista, sin darme cuenta. Y estaba peligrosísimo y estaba prohibidísimo estar con bicicleta en autopista, entonces hice así autostop y me llevó un camión para pues salir de la autopista, y ese señor pues ahí está la bici colgando en el camión y me llevó así unos kilómetros. Es decir que aunque pues como vais a ver hice gran parte en bicicleta, de vez en cuando había tramos en lo que sí o hacía autostop o cogía algún tren. Sí, sobre todo autostop y tren,
que me ayudaba también a avanzar. Otro país, Bosnia y Herzegovina, con mucha, digamos, historia, ¿no? Como muy interesante. Pasaba pocos días en Bosnia porque es un país muy pequeño y ahí ya pues entraba en lo que era la montaña, ¿no? Eso es un capítulo largo, todas las montañas de este viaje, y ahí se puede imaginar lo que es el pendiente de aquí. Y eso es algo muy representativo para todo el viaje, mucha montaña, muchos pendientes, muchos arribas abajos, igual como todo el viaje ha sido un arriba abajo también muchas veces emocional. También que conviene con ponerse de viaje con una bicicleta que pesa unos 40-50 kilos, pues dolores por todos los lados, dolores en las muñecas, dolores en el cuello y sobre todo dolores en las rodillas. Las primeras 2 o 3 meses llevaba como, sí, así un buen tiempo de acostumbrarme a ese nuevo, ese peso, ¿no?, que llevaba, pero bueno, con un poco de arcilla y cosas así, me mantenía. Lo que desde el principio viví, y eso también es un gran tema de esa presentación, es la hospitalidad y la generosidad de la gente que me encontré en el camino. Y eso es algo que vais a ver mucho, y eso es solamente uno de los primeros ejemplos, esa familia que me acogió, y es como llegas ahí como una persona extranjera o ¿no?, como desconocida, y dentro de un mediodía te acogen en tu familia. Y es algo que creo que para el resto de mi vida me ha realmente influenciado, y lo agradezco a todas esas personas que no he podido poner todas las fotos porque son muchas, pero algunas vais a ver. En Montenegro es un país preciosísimo, y ahí pues fue el primer logro de los primeros 1000 kilómetros. Lo conseguí en Montenegro, fue ese día, que también fue la primera vez que subí del nivel del mar hasta más que 1000 metros en un día, ¿no? Fue como la primera vez en mi vida que hice eso, en un día así nublado, que no se veía nada del paisaje bonito, pero fue así un primer logro, y sí, esos pequeños pasos que se celebran. Aquí estoy ya en Albania, y Albania es uno de los países que, no sé aquí, pero en Alemania hay como muchos rumores de lo malo que es la gente de Albania y cosas, se cuentan muchas historias. Y tengo que decir que pasé sobre todo por el norte de Albania y fue precioso el paisaje, la gente, en ningún momento sentía ningún peligro, al contrario, ¿no? Fue como una experiencia muy bonita, y otra vez como en contra de lo que es una opinión así general de las personas de ese país. Aquí, por ejemplo, me encontré con este chico, Simón, un francés, que estaba viajando en un tándem. Él había partido en tándem con una amiga desde Francia, y la amiga en un momento ya no quería seguir, y él siguió solo con su tándem. Y nos juntamos unos días, estuvimos pedaleando juntos. Fue, creo que, la primera vez que me junté con una persona, con otro ciclista, y aquí estuvimos pues comiendo, ¿no?, lo que los camionistas estaban así merendando, y nos invitaron. Aquí estamos en Macedonia, y otra cosa curiosa que pasa cuando estás viajando por muchos países desconocidos es que te encuentras con idiomas que no sabes ni hablar, pero tampoco lo sabes leer. Entonces estás en un restaurante y esa es la carta, es como, bueno, pues la verdad es que no tengo ni idea de lo que hay de comer, ¿no? Y a veces se pide lo que tiene la gente de al lado en la mesa, ¿no? Es como, yo quiero esto, ¿no? Y fue muy curioso. Macedonia también un país muy bonito, solamente toqué una pequeña parte, y luego volví a Albania, y eso es un poco también algo curioso, ¿no? Los sitios los tránsitos, ¿no?, entre los países suelen ser muy bonitos. No sé si he pasado 28 fronteras y casi todas son increíblemente bonitos, y siempre es un momento así de un poco de nervios y de mucha curiosidad. Y lo que hice al
con el tema de los idiomas, normalmente antes de entrar en el próximo país, el día o los 2 días antes, estaba mirando por internet algunos vocabularios, como decir hola, buenos días, gracias, dónde hay agua, puedo dormir aquí, todo esto me apunté en unos papelitos y lo tenía ahí cerca donde mi maletita de la bici, y así como podía desde el primer día comunicarme, así hola, ¿no? Como en el idioma del país. Luego entré en Grecia, y en Grecia fue como la primera vez que hice un desvío, porque me apetecía mucho pasar por el Olimpo, la montaña del Olimpo, y la verdad es que fue bastante duro porque es una montaña alta, pero me sentí así como la ganadora de los Juegos Olímpicos al llegar ahí. Y además Grecia es precioso. Me gustaría hablar una hora solamente de Grecia, porque es increíble la belleza y también, pues, como en casi todos los países, toda la gente que podía conocer. Eso es una representación de hombres así en un café, muy interesados, muy sonrientes, ¿no? Muy bonitos encuentros siempre. También fue divertido que me encontré con otro ciclista, un alemán, Simon, y con él pues visité unas termas, unas aguas termales calientes, ¿no? Porque en el día a día en la bicicleta buscas cada placer posible. Es todo el rato donde está el próximo placer. Porque al final, eso, los 4, 5, 6 horas de la bici es duro. Y entonces, pues, unos aguas calientes invitaron mucho y la gente miraba en plan, ¿y estos? ¿De dónde saliste vosotros, no? Y aquí, pues, se ve bastante bien, ¿no? Todo lo cargado que estamos, con las alforjas atrás y adelante, con la maletita donde tengo ahí todos mis vocabularios y otra, pues, otra maleta atrás. Y así, pues, a veces se hacen desvíos para encontrar estos sitios, ¿no? Obviamente. Grecia. Pues en Grecia también nos encontramos con esta situación un poco complicada, que ha desaparecido el puente y teníamos que pasar por ahí. Y creo que estábamos esperando un buen rato para que venga este tractor que nos podía llevar, es que porque estábamos probando a ver si hasta dónde nos llega el agua, pero era profundo y era fuerte el agua. Así que esperamos este tractor para que nos lleve atrás, ¿no? Y eso son, pues eso también, ¿no? Las cosas que no piensas que de repente puede desaparecer una parte de la carretera. Turquía. Pues en Turquía para mí fue como ya un paso más, ¿no? Porque es bastante diferente la cultura, y también es un país que pues a veces se ha hablado que haya dificultades para mujeres viajando sola, y para mí fue pues digamos un momento muy distinto, porque ahí llegué a mi primera crisis, quiero decir, como que fue un momento donde pensaba quizás volver por las razones que ahora vemos. Eso fue uno de los primeros días que me quedé así en un café típico. Este señor me alojó en la parte de arriba del café, porque me di cuenta que al verte sola, como mujer sola, en Turquía me pasó como por primera vez así, que toda la gente te quería acoger en su casa, ¿no? Que me invitaron todo el rato a dormir en su casa, a darme comer, y eso fue algo pues que básicamente es el tema de Turquía, es la hospitalidad que recibí, otra familia que me acogió en su casa. Y luego ya cuando llegué a Istambul, pues tocó de dejar Europa atrás, ¿no? Porque en Istambul es la frontera entre Europa y Asia, entonces como no se puede en bicicleta pasar por el puente que hay en Istambul, pasando por el Bósforo, hay que coger un barquito, y así pues pasé al otro lado y de repente estaba en Asia. Eso es básicamente hace 10 años, eso fue en junio de 2016.
que pasé a Turquía. Entonces ya llevaba unos 3 mesecitos en la carretera. Y pues muchas así situaciones bonitas, ¿no? La verdad es que paré mucho a sacar fotos, a comer, cada ocasión de comer algo rico, algo local, como estos panecitos que hacía esa señora. Y aquí también como unas representaciones de personas que conocí en el camino, que siempre cuando estaba haciendo una pausa se me acercaron personas, se me ofrecieron comida, se me ofreció hasta dormir gratis en los lugares, me invitaron a comer casi todos los días. Y eso es algo que la verdad es que no me lo esperaba y es algo también que me gusta, ¿no? Como comentar y contaros, porque es algo que creo que lo hemos perdido un poco, ¿no? Esa hospitalidad, esa apertura, que venga una persona extranjera y desconocida y decir, mira, vente a mi casa, ¿no? A comer y es algo pues que, sí, que se me ha grabado muy, muy adentro. Aquí hay más. Esa familia pues fueron casos especiales en algunos casos. Esa mujer estaba bastante mal de salud y fue en Ramadán, estuve en Turquía durante Ramadán, es decir, la gente de día no comía y me invitaron a su casa. Su marido me estaba viendo cuando yo estaba en plan poniendo mi campamento y me dice, ¿qué haces aquí? Y yo, tú ven a mi casa, ¿no? Entonces dije, venga, vale, pues casi no se puede decir que no. Y la señora estaba bastante mal de la salud y le hicimos, pues le dejé algunas de mis medicinas, mis hierbas que tenía y pues nos cuidamos así mutuamente. Y esa familia también me encontró en un tren que había cogido para desplazarme de una zona de la costa del mar Caspio. Caspio, sí. Sí. Y estaba así un poco mal de la salud, yo estaba con resfriado y me acogieron y ese señor hablaba muy bien alemán, entonces con él aprendí mucho turco. Estuve creo que 3 días en su casa y la verdad es que después de los casi 2 meses que estuve en Turquía hablaba bien el turco y es una idioma muy bonita, sí. Eso también, pues todos estos chicos, ¿no? Me acogieron ahí, era una venta, ¿no? En la carretera y me dejaron dormir en su oficina, ahí, para que no duerma en la carretera. También visité sitios así culturales, ¿no? Como Safranbolu. Safranbolu es un sitio también reconocido por la UNESCO, por el testimonio cultural que tiene, ¿no? Está conocido por sus dulces y pues eso es algo muy típico, ¿no? La cultura del té con un zumo de granada, con las galletitas y pues aquí un señor, ¿no? Con el arte de, ¿cómo se llama? Hacía llaves. ¿No? Es un, sí. Eso es, sí. Vale, iba a ver el reloj, un momentito. Vale. En Capadocia, no sé si alguien ha escuchado Capadocia, un sitio espectacular. Ahí pasé bastante tiempo así también haciendo turismo, ¿no? A veces dejé la bici en el hostel y cogí solamente la bici y di vueltas y es espectacular, la verdad. También una cosa que pasa mucho es problemas con la bici. Pues me he pinchado yo creo que unos 17 veces la rueda, entonces a veces está al lado de la carretera y hay que pues cambiar cambiar la rueda, la goma, ¿no? Y en Turquía pasaba mucho porque en la carretera había muchos camiones. Era muy difícil las condiciones de pedalear en Turquía porque hay muchos camiones, las carreteras muy grandes, mucho tráfico. Fue una de las situaciones donde casi me lleva un camión por lo cerca que me pasó. Y ahí pues saliendo nuevamente, Güle, Turquía, y como para mí fue como digo, ¿no? Un capítulo
bonito y también difícil porque llega a unos límites físicos, porque era muy difícil, toda la parte de la costa era muy empinada y tenía muchos dolores en las rodillas. Y decidí hacer algunos cambios a la bicicleta, pedí unos partes que luego me mandaron a Tbilisi, a Georgia, para poder seguir con más facilidad. Entonces esa es como la primera parte del viaje, aquí saliendo de Turquía y entrando en lo que es Georgia. Y aquí se ve que he hecho ahí bastante desvío en Georgia hasta llegar a la frontera con Rusia. Luego desde Tbilisi, entrando a Armenia, pasando a Armenia al Irán. Y aquí llegué pues hasta cerca de Teherán y ahí decidí, por la dificultad que había en Irán, de coger un autobús hasta Teherán, y todos estos puntos son pues puntos que visité luego como turista en autobús, porque hablamos aquí de julio y julio en Irán es caluroso. Entonces ese es el Irán, y luego pues recogí cerca de la frontera la bicicleta para pasar por Turkmenistán, Uzbekistán, y luego seguimos hacia el Himalaya. Entonces el primer encuentro en Georgia fue en Batumi, una ciudad en la costa, y ahí me encontré con muchísimos ciclistas. Era un día de la Critical Mass, que no sé si lo habéis escuchado, es un día al mes en todo el mundo se practica, donde todas las bicicletas hacen un recorrido por la ciudad para pues, demostrar un poco, ¿no?, que las bicicletas también tenemos pues, un derecho de estar en la carretera. Es muy común pues, en Austria, en Alemania, y así nos juntamos unos 50 ciclistas, y algunos de esa gente, como esa pareja y ese chico que era alemán, Martín, nos juntamos en un grupo para luego seguir adelante juntos. Y seguimos entonces en este grupo de 4, y aquí estamos en la policía. ¿Y por qué estamos con la policía? Porque aquí estamos acampada atrás de la policía, porque hay una zona cerca de Georgia que está bajo ocupación de Rusia, y pues la policía tenía miedo de que nosotros entraríamos en zonas donde hay conflicto armado, y estábamos con la patrulla de la policía durante 4 días, que nos estaba acompañando, siempre a distancia, pero nos estaba acompañando, y también nos pedía que estuviéramos acampados cerca de una estación de policía. Muy curioso, solamente pasó en Georgia. Y luego ya saliendo de esa zona, yendo hacia la montaña Svaneti, se llama la región, hacia pues, la frontera con Rusia, y aquí se pide disculpas, ¿no?, el Estado por la inconveniencia de las carreteras, que luego se verá la inconveniencia que se vive en esta parte, que son más o menos así las carreteras de la montaña. Y la verdad es que pues sí, es bastante difícil, ¿no?, en esas condiciones, y además estamos hablando ya de altura, ¿no?, pues aquí se ven las montañas de nieve, porque el gol era llegar a este sitio. Eso se llama Uskuli, y dicen que es el pueblo más alto permanentemente habitado de Europa, porque Georgia, aunque geográficamente cuenta como Asia, se siente una gran parte permaneciendo a Europa. Entonces la persona de Uskuli, la gente de Uskuli, que es este pueblito, dicen que no, son el pueblo más alto de Europa. Y es increíble, es como de libro se ve. Dormimos. ¿Perdón? ¿Sabes qué altura tiene? Algo de 3.000 metros. Y aquí atrás, eso ya es Rusia, ¿no? Esos glaciares. Entonces, básicamente, pues estamos cerca de Rusia, y también todo, pues esas estructuras son los testimonios históricos, ¿no?, de todos estos conflictos que había durante las décadas, y todavía hay una tensión muy alta, hay mucha presencia militar y de policía en toda esa zona, pero bueno, nosotros
no lo sentimos así grave. Y seguimos entonces, después de Uxculi, más todavía hacia la montaña, y es una preciosidad, pero también es muy difícil. Los caminos eran muy empinados, pues de esa calidad, ¿no? Y había, no sé, a veces se me pincharon en un día 3 veces una rueda por lo complicado que era. Y esa noche ahí llegamos ya a, digamos, hemos pasado la parte más difícil, digamos, llegamos a ese río en la tarde y fue como, wow, qué bonito el río, nos vamos a bañar, hoy vamos a quedarnos aquí tranquilitos. Y esa es la tienda de Martín, la mía estaba aquí. Y ahí pasó algo que, pues, uno de los peligros cuando estás viajando en bicicleta es que de repente el clima puede cambiar. Y ahí estábamos a 1500 metros de altura, ya no tan alto, pero de repente de noche llegó una tormenta muy fuerte, tan fuerte que ya estaba en la tienda como medio durmiendo, que la lluvia fue tan fuerte y el viento que se me inundó la carpa como más o menos a este nivel de agua. Y aunque estaba todo dentro de la carpa de la tienda, casi se me levantó la tienda por la fuerza que tenía el viento. Ahí sí que pasé miedo. Ese fue uno de los momentos, creo que más miedosos. Y por suerte, pues éramos dos y podíamos pues ayudarnos, ¿no?, a recuperar todo. Y al final fue un susto solo, pero ahí sí se da cuenta que estás pues muy expuesto a las fuerzas, ¿no?, de la naturaleza. Pues después de esa experiencia cogí un tren para llegar a Tbilisi. Eso es una foto de Tbilisi. Y Tbilisi es como un punto estratégico en lo que es la apertura de Asia, del medio ambiente, porque ahí se piden los visas para China y para Turkmenistán, para Irán y para China, sí. Entonces ahí estaba pasando casi una semana y hice algunos cambios en la bicicleta para pues facilitar las subidas y también pues esperando a que me den las visas. Y tuve mucha suerte, a mí me dieron todas las visas, el de Irán, el de China, pero mucha otra gente que venía conmigo a las... ¿cómo se llaman ¿dónde se piden las visas? ¿Los soportes? No, consulados. Sí, los consulados. Pues a mi amigo suizo, por ejemplo, no se dieron el visa de Irán y tuvo que pues dar una vuelta bastante grande para evitar a Irán y todo Azerbaiyán. Entonces no siempre es tan claro si vas a poder seguir el camino que tenías pensado, hasta que llegues ahí y se va a ver o no. Yo tuve suerte y así seguí el camino entrando en Armenia. Armenia, un país que no sabía absolutamente nada de Armenia, aunque haya estudiado antropología, no sabía nada de Armenia. Y es un país preciosísimo, pero también pues se ve como todo lo que es la historia de la Unión Soviética, que eso es una mina que todavía está funcionando en un pueblo cerca de la frontera, y ese día hubo un terremoto y viví ahí un terremoto en plena carretera y viendo toda esta estructura y dije, no, madre mía, ¿cómo va a mantenerse esto? Pero no pasó nada grave, pero fue también, ¿no?, uno de estos momentos que no te esperas, que de repente vives un terremoto en la carretera. Y así pasando por Armenia, otra vez muchos encuentros muy bonitos. Esa mujer me regaló un diccionario de alemán armenio. Sí. Y entonces era un diccionario grande y lo llevaba durante el tiempo y así aprendiendo un poco del idioma, porque ella en la escuela había estudiado alemán. Y fue un encuentro también muy bonito con su familia. Y Armenia pues es montaña, todo montaña. Pasé 10 días en Armenia. En estos 10 días hice 12.000 metros de altura. Es decir, a medio, por cada día hice 1.200 metros de altura subiendo.
tan alto eran los pasos que había que hacer todos los días. Era muy, muy, muy intenso y muy bonito a la vez, porque después de cada subida hay una bajada. Y las bajadas, pues si son así, las carreteras, sí que molan. Ahí es como uno de esos momentos de, oh, madre mía, ¿cuánto más va a tardar esa subida? Y pues aquí también, en Armenia, pone el Silk Road, ¿no? ¿Cómo se llama? La carretera de seda, ¿no? Sí, que básicamente es esa vieja ruta que conectó a Asia con Europa. Y eso fue básicamente el camino que seguí la vieja ruta de la seda. Y así como son los paisajes de Armenia, como increíblemente expansivos, largos, mucho pues coches así de los años 70 y pues mucha agricultura, muy, muy, muy bonito, me encantó. Aunque estaba muy duro, me encantó. Y ahí me encontré también nuevamente con una familia que me acogió en su casa granja, me dejó dormir en una de las salas más bonitas. Ahí estaba jugando con los niños de noche y también me dijeron, ¿tú sabes montar en caballo? Y dije, sí, yo toda mi infancia, ¿no? Entonces me pusieron el caballo de noche y estaba hasta pues montando el caballo ahí, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Como inesperadas, pero muy, muy bonitas. Una familia, como se ve, muy simple, ¿no? Y siempre ofreciendo todo lo que tenía, el mejor sitio para dormir, la mejor comida. Increíble la generosidad que podía vivir. Otro ejemplo de mucha generosidad era ese señor. Eso fue ya en el último pueblo de Armenia, antes de pasar por la frontera con Irán. Y fue un momento para mí bastante difícil, porque había vivido un momento muy incómodo con un hombre que me estaba, pues, supuestamente invitando a dormir en un hotel, que yo pensaba que él era el dueño del hotel, pero resulta que él era el que alquilaba unas habitaciones en el hotel y me invitaba a su habitación, ¿no? Sí. Y de eso me di cuenta cuando estaba ya dentro de la habitación. Y ahí sí que hubo un momento así de, ok, ¿qué hago aquí, no? Y saliendo pues bien, porque ¿no? me puse en mi lugar y tuve que pues estar ahí muy cierta de mí misma, y salí de este lugar y fue un poco claro a dónde voy a dormir ahora, ¿no? Que estaba pues en el último lugar para el día siguiente cruzar la frontera, y me encontré con este señor y me miró en plan, ¿qué haces tú aquí? ¿No? Y yo estaba así como media emocionada y me invitó a quedar así en su casa muy humilde, y así pasamos la tarde, y fue así un bonito reconciliación con este día en Armenia. Irán, pues Irán, otro capítulo que podría ser 1 hora y media solamente hablando de Irán. Quiero decir que creo que es uno de los países que peor entendido es, ¿no? En el mundo, que peor información tenemos sobre lo que realmente pasa en Irán, ¿no? Lo que nos cuentan los medios. Y fue pues una experiencia muy bonita, nuevamente con mucha generosidad, hospitalidad. Esos hombres me invitaron a quedar en un hotel, esa vez sí, en mi propia habitación. Me pagaron la comida, y no porque yo quería acampar en la huerta, digamos, o un parque realmente era, y me dijeron, no, tú eres nuestro invitado, ¿no? Y luego pues este chico que era amigo, ¿no? Me acompañaron el día siguiente. Este es así un pan muy típico de ahí, de la zona norte del Irán, y pues me acompañaron durante todo el día. Y a pocos días me encontré con este ciclista y me cambió la bici, porque vio que estaba como con dificultad de subir la montaña, y me dijo, no, tú coge mi bici, que era una bici de esas de carretera muy rápidas, y él llevó la mía, y así pues me acompañó durante unas horas.
Y eso es también algo muy curioso y muy típico de Irán, es la gente va de acampadas en los parques de las ciudades los fines de semana. Entonces los iraníes siempre cuando puedan hacen picnic, ¿no? Salen a hacer pues, barbacoas y muchas veces donde puedan, es decir, puede ser en el parque. Y como se ve aquí, estaba bien acompañada porque estaba toda esa gente ahí acompañada y yo pues entre ellas muy a gusto. Otro hombre que me encontré, un ciclista que también se juntó durante varios días a mi camino, ¿no? Entonces estaba realmente muchas veces acompañada. Entonces es verdad que salí sola, pero durante el viaje muchas veces se me acompañaron. Y lo que también se ve aquí un poco es mi increíble vestimiento, ¿no? Porque en Irán, como se sabe, ¿no? Hay que cubrir el pelo, pero también los brazos como mujer, con pues algo largo, ¿no? Que cubre pues hasta la rodilla, y hacía mucho calor, ¿no? Estábamos ya hablando de 40 grados y más. Eso es una escena ahí del Mar Negro en Irán, que también, no, el Caspio otra vez, perdón. Sí. Y pues las mujeres no entran en el agua. Yo en una ocasión sí entré con todo lo que llevaba, pero es como... es otra cultura, ¿no? Sí. Es diferente, pero era muy bonito porque se veía la gente tomaba pues, cada momento para salir de la ciudad. Y ahí me encontré nuevamente con este suizo que estaba viajando con su bicicleta con un panel solar enorme atrás. Y nos conocimos ya en Georgia, en Tbilisi. Él fue el que primero no le dieron el visa, luego sí lo podía llegar a tener y nos encontramos nuevamente en Irán y compartimos algunos días también juntos. Esa familia también me acogió en su casa y fue muy bonito porque estaba así en plan a ver dónde me quedo, y ese señor me encontró en la calle y era capitán del militar hace muchos años, y me acogió en su familia y fue como pues muy interesante, ¿no? Porque ahí aprendí una cosa sobre la cultura iraní, que es cuando te ofrecen algo tienes la expectativa de que primero dices que no, y luego te lo ofrecen otra vez y dices no otra vez, y te lo ofrecen una tercera vez, y ahí sí, si realmente lo quieres, dices que sí. Pero yo, como soy muy directa, y yo siempre decía sí a la primera, ¿no? ¿Quieres quedarte en mi casa? Sí. ¿Quieres comer algo más? Sí. ¿Quieres, no? Entonces, y él en un momento me dijo, mira, Verena, en Irán realmente es como un código, ¿no? Las primeras 2 veces, como no sé por qué, pero se dice siempre que no, muchas gracias, no hace falta, no necesito, ¿no? Y a la tercera, entonces, si lo quieres de verdad. Y yo, vale, ¿no? Esperan, como recordándome otras situaciones donde había dicho que sí a la primera y seguramente los iraníes como flipando conmigo. Pues el ayatollah y los que pues, han sido recién, el ayatollah que recién ha sido asesinado, ¿no? Estaba muy presente en muchos edificios, aquí en Teherán y muchos otros. Y entonces, como he dicho, luego dejé la bicicleta en Teherán y me fui de viaje en autobús, sin preparar mucho, pero siempre encontrándome nuevamente con mucha hospitalidad, y pues también visitando las mezquitas, ¿no? Y también pues sitios históricos, y la verdad es que fue increíble otra vez, ¿no? Como cuando te ven como extranjera en Irán, siempre te preguntan si necesitas algo, ¿no? Y fue algo como muy común, hasta que llegué a ser invitada a una boda, que es algo muy curioso en Irán, porque eso no se debe hacer. Sacar fotos en bodas iraníes no se hacen realmente.
pero dije, bueno, eso es la única vez en mi vida que voy a salir a la boda, y saqué una foto. Eso fue el señor que me invitó a la boda, que hablaba alemán, me encontró en la calle y empezamos a hablar, y me invitó a casa de su familia, y luego me invitó a la boda. Y fue curioso porque en las bodas los maridos y las esposas y los maridos celebran aparte. Hay una sala donde están todos los hombres celebrando y hay una sala donde están todas las mujeres, y de vez en cuando, como durante toda la tarde, 2 o 3 veces, entra el marido a la parte de las mujeres y pues, ¿no? Como ese momento de intimidad, pero todo el resto de las bodas pues se celebran aparte. También algo muy curioso que pues muy agradecida de poder vivirlo. También fui a Shiraz y aquí en Persépolis. Este señor es no el sobrino, el sobrino del señor que me invitó a su casa en Rasht, el capitán, y así como no, me invitaron de una casa a otra por todos los lugares. Me pasaba mucho que pasaba por las casas de los familiares. También visité a Isfahan y a donde está la tumba de Hafez, ¿no? Uno de los poetas más conocidos de Persia, y aquí pues es lo que son los libros de Hafez y pues unos sitios así históricos, y también muy bonito, ¿no? La manera de comer así en el suelo. Era una casa también de una gente que conocí a través de una red que se llama Warm Showers, que son duchas calientes. Y las duchas calientes es una página donde ciclistas pueden buscar casas donde dormir y tener una ducha caliente en todo el mundo. Y sobre todo en las ciudades a veces miraba si había gente que ofrecía esto, y eso fue una familia que ofrecía duchas calientes en su casa. Y no solamente son duchas calientes, normalmente son experiencias, ¿no? que compartes tiempo con la familia, y es algo pues que la verdad es que se agradece mucho cuando llevas mucho tiempo así en la carretera, a veces dormir en una casa. Turkmenistán, ahí falta un K. Turkmenistán, wow, yo no conocía Turkmenistán, yo no sabía nada, no sabía ni realmente que existía. Pero es un país, pues como se ve, bastante desértico, y es también una dictadura militar. Entonces, sacar fotos en público es prohibidísimo. Sobre todo de lo que son los edificios, en Turkmenabad no se puede hacer. Es decir, que te pueden poner hasta en la cárcel si te encuentran con fotos de los edificios ahí. Aún así sacamos fotos. Eso es un campo de algodón, ¿no? De producción de algodón, que es muy curioso porque el algodón necesita mucho agua, y Turkmenistán es un país desértico. Turkmenistán es específicamente difícil porque solamente te dan un visa de 5 días, y la carretera que hay que cruzar entre Irán y Uzbekistán son 550 kilómetros. Entonces, por promedio tienes que hacer 110 kilómetros al día para llegar, ¿no? A salir antes de que se caduque el visa, y podría tener problemas, ¿no? Si todavía estás dentro del país con un visa caducado. Y fue con mucha suerte que, bueno, esos son los paisajes que se encuentran, ¿no? Como también un poco del libro, ¿no? Con los dromedajes, con las dunas de arena. Y me encontré, por suerte, con esa pareja alemana, también ciclistas, en el mismo camino, y nos juntamos. Y la verdad es que yo creo que me salvó en este momento, porque había mucho viento, y entonces contra viento, 110 kilómetros al día por medio, a una temperatura de 53 grados, ¿no? Entonces hacía calor. Hacía tanto calor que casi no bajamos de la bici, y bajamos muy pocas veces de la bici. Ahí había un arbusto pequeñito que daba un poco de sombra, y teníamos una Pepsi que
él había conseguido mantenerla más o menos fría ahí envuelta en su chaqueta de invierno que compramos en la última ciudad. Y esos son los momentos gloriosos de Turkmenistán, de tomarse un Pepsi frío. Y también muy curioso es que ese contraste, ¿no?, de pues, lo que es la exorbitante ¿cómo decir?, demostración de poder y de dinero por parte del Estado comparado con lo que viven las personas ahí. Esa gente vive ahí en el medio de nada, duermen fuera y son recogedores de basura, ¿no? Viven de recoger basura y aún así nos invitaron nuevamente a su casa, ¿no?, a estar dentro de la casa porque fuera hacía mucho calor. Y pues aunque era muy prohibido, pues algunas de estas fotos sí que sacamos en Turmenabad, es eso. Y pues sí, fue como una tensión un poco rara, ¿no? De saber que estás, cuando pasas por estos países, también estás pasando por dictaduras, realmente, ¿no? Y es como a cierto nivel estás apoyando pues con tu visa, con lo que pagas al Estado, y ves cómo están viviendo la gente de recoger basura, de la producción de algodón, y luego un kilo de manzanas vale 18 euros, un kilo de manzana, ¿no? Es decir, que es muy difícil vivir en estos países, ¿no? Pues el próximo país era Uzbekistán. Y Uzbekistán, wow, es otro país con mucha cultura, mucha historia. Y pues uno de estos sitios donde no era tanto el paisaje, eran las ciudades, su arquitectura, ¿no?, que eran magníficos y donde pasaba tiempo descubriendo pues toda esa historia, esa arquitectura. Y sí que en camino pues seguí con esa pareja alemana y nos encontramos con otro alemán. Entonces hicimos equipo de 4 alemanes y aquí estábamos parando a comer pues al lado de la carretera y esas 2 mujeres nos acogieron, nos dieron el melón, que se come ahí mucho, y pues, ¿no?, con lo poco el poco inglés que se habla ahí, se podía comunicar y pasar un rato bonito. Esa es otra casa donde nos acogieron. Pasamos por un pueblo y esa familia dijo, no, venid a nuestra casa. Entonces dormimos también en casa de esa familia y otra vez, ¿no?, todo ofreciendo todo lo que tenían, siempre. También pues la gente en la calle saludando, ¿no?, así haciendo sus trabajos con mucha humildad y nuevamente, ¿no?, invitados a poner mi carpa así detrás de la casa de una familia. Aquí la gente saludando en cada ocasión, muy amable la gente de Uzbekistán, increíble la generosidad. Y luego otra vez, ¿no?, esa riqueza cultural y histórica. Interesante fue también que llegamos a Uzbekistán y se murió el presidente. Eso fue en el 2016. Y entonces hubo 2 días en que no se podía mover. Estábamos, por suerte, digamos, estábamos en Samarkand y no podíamos salir de Samarkand. Estaba como todo el país paralizado, ¿no?, cerrado, porque llevaron el cuerpo del presidente a Samarkand y hasta que se podía, nosotros pasamos ahí por la tumba o la pretumba, digamos, ¿no?, por el cuerpo del presidente a saludar. Y es un momento histórico porque llevaba, pues desde que cayó la Unión Soviética, en los años 90, estaba ese presidente en régimen. Así que también, ¿no?, estos momentos históricos fueron interesantes de vivirlas por casualidad un poco, ¿no?, en estos momentos. Vale, entonces estamos hablando, aquí Samarkand es lo último que hemos visto en Uzbekistán, y de ahí decidí coger un tren. Esto es una parte del tren. ¿Por qué? Porque esta parte, que es Tayikistán, está muy... la ventana, digamos, ya se estaba un poco cerrando para cruzarla,
por el tema del clima, porque aquí estamos hablando de 3, 4, 5 mil metros de altura y yo ya llegaba a septiembre y ya más allá de septiembre pues es muy posible que te encuentras con mucha nieve, entonces cogí un tren porque eso, no sé, me hubiera costado unos días más y así pues avancé. Y Dushanbe es la capital de Tayikistán. Luego voy a comentar un poco esto, que aquí justamente pues hice un autostop porque sí me llegó el invierno antes de lo que pensaba y me faltaron todavía 3 pasos de más que 4.000 metros y estaban todos nevados. Y dije, me permito, ¿no? Hacer autostop, que tuve mucha suerte porque eran pues, zonas completamente deshabitadas y con esas condiciones difíciles. Y llegué hasta Osh. Osh es en Kirguistán y de ahí pues sí que seguí luego el camino hacia China. Además fue una temporada de 6 o 7 días que la frontera entre Kirguistán y China estaba cerrado, entonces tuve que esperar. Por eso cogí así unos días de vacaciones en Osh y luego pues volví este rato. Y luego esta parte que se ve que ya es China, la prefectura de Kashgar no se puede tocar como extranjero. Te montan en un taxi en la frontera, te llevan hasta un sitio que está a 140 kilómetros más para adentro y ahí te sueltan y ahí puedes seguir nuevamente. Pero esa zona es como prohibida, ¿no? No se sabe muy bien por qué, pero era como no se podía estar libremente, ¿no? En esa zona. Y ahí sí, pues inicia luego el viaje a China. Bueno, llegando a Tayikistán, esos son más o menos los señales que te dan, ¿no? Para saber cuándo llegas a la próxima ciudad y se notan que son distancias muy largas, ¿no? Es decir, que hay mucho de nada entre una ciudad y otra. Bishkek y Almaty es Kirguistán, Dushanbe era la frontera, la capital, ahí iba, ¿no? Me faltaban 850 kilómetros ya para llegar. Y nuevamente, también en Tayikistán, mucha hospitalidad, nuevamente invitados a comer, así, pues en las familias tradicionales, ¿no? Así con mucho respeto, no era como gente muy abierta, pero como muy, ¿no? Como tranquilos y respetuosos, y fue muy interesante poder vivir eso. Pues ahí está Dushanbe, y esa casa es una casa curiosa porque era de una mujer francesa, que era la consulada, ¿cómo se dice? La mujer. Sí, de Francia en Tayikistán. Y ella tenía una casa enorme y hospedaba a veces 20 ciclistas a la vez en su casa. Entonces ahí había un campamento enorme de ciclistas, todos oyendo para lo que es el Pamir Highway, la montaña de Pamir, o llegando desde ahí. Es como un mundo donde todos los ciclistas que pasan de Europa a Asia van a pasar. Y muchos de nosotros pasamos por la casa de esa mujer, muy amable, y aquí formamos un equipo. Nuevamente con la pareja que ya conocí en Georgia, luego volvimos a vernos en Irán, en Teherán, y volvimos a vernos aquí en Dushanbe. Entonces ya se ve que las rutas no son muchas las que se cogen entre Europa y Asia, ¿no? Y aquí pues esos dos chicos los conocí unos días antes de llegar a Dushanbe, de Suiza, y un francés, Mathieu, y así salimos hacia pues, la montaña alta. Y eso lo dicen es como la disciplina de los reyes, el Pamir y la montaña alta de Tayikistán. Y bueno, ahí se encuentra, pues, no sé, es difícil de describir, pero pues los países son así, mucha gente así en la calle, en el medio de nada, que no saben muy bien de dónde vienen, a dónde van, pero están ahí, ¿no? Los chicos jóvenes, bueno, aquí los niños, ¿no? Saludando desde lejos. Hay unas mujeres caminando por
que no hay nada ahí, no hay nada, pero no sabemos muy bien a dónde iban. Pues muchas menadas, ¿no? de cabras y de ovejas acompañadas y pues nosotros ahí en el medio con nuestras bicis. Y pues así fue, fueron 2 semanas así de montaña alta, las bicis muy cargadas con mucha comida, porque ahí hay pocos sitios donde se puede comprar comida, y en unos paisajes increíbles, como ahí así fue como todos los días. Y ahí fue como el primer paso de más que 3.250 metros, era uno de los primeros pasos así altos para pasar. Y también pues nos encontramos con algunos náufragos de coches que estaban ahí sin poder pasar y nosotros bajamos de la bici y ayudamos a empujar los coches. Y pues eso a veces, ¿no? Fueron como así los sitios donde acampamos cerca de las carreteras y viendo cosas curiosas, así hombres que parecían militares, pero no sabíamos bien, que se estaban ahí como subiendo de un lado a otro por el río con esta sí. Y bueno, muchas curiosidades, la verdad. También vimos, no entramos, pero vimos a la vida en Afganistán, porque este río, aquí estábamos nosotros con las bicis, y aquí es el río de la frontera con Afganistán. Aquí estamos viendo a Afganistán y pues los niños jugando al lado del río, ¿no? Las mujeres así lavando las alfombras, aquí los hombres con los mulos. Y fue curioso, ¿no? Porque es algo también tan lejano, tan poco entendido, ¿no? En la vida de Afganistán y tan, pues, sí, que al verlo y a ver, ¿no? La ilusión de las familias cuando pasamos, fue ese único contacto que tuvimos, fue a través del río, ¿no? Aquí un vídeo, no sé si hay sonido, pero pues eso fueron situaciones bastante comunes. Este es el Pamir Highway, eso era la ruta de seda antigua. Por ahí pasaron todas las mercancías durante cientos de años por esa carretera y como se ve, hay poco espacio. Y estábamos ahí en las bicicletas compartiendo el camino con estos camiones. Y eso fue una de las ocasiones, ¿no? Ahí estoy yo esperando a que pase y a veces estaba como no te mueves, ¿no? Para que pase el camión. Y entonces ahí pasó algo que yo quería evitar, que es estar sola en el Pamir Highway, porque el Pamir Highway es como el sitio más avanzado, digamos, de dificultad para pasarlo en bicicleta. Y yo desde el principio decía, no, el Pamir Highway, yo quiero hacerlo acompañado con alguien. Y resulta que llegamos a un sitio, Korok, que es como el último pueblo antes de entrar en el Pamir Highway, en esa carretera donde hay que pasar por 5 pasos de más que 4.000 metros de altura. Y resulta que todos los demás se estaban enfermando de una infección bacteriana y estaban casi todos mal. Estábamos en un mismo el hostal, y fue mi cumpleaños. Entonces eso es el día de mi cumpleaños, cumplí 31 años ese día y estaba súper bien. Y estaba con ganas y dije, ahora esperar. Además el visa era solamente de, creo que 3 semanas o algo así. Entonces era un poco como, o me espero a los otros ciclistas o avanzo sola. Y me sentía bien, estaba como fuerte y dije, vale, pues venga, voy, ¿qué más da? ¿No? Que he llegado hasta aquí, pues ahora el Pamir Highway sola. Entonces salí
y me encontré después de bastante rato, porque en Turkmenistán, en Uzbekistán y buen rato en Tayikistán estaba acompañada, ¿no? Estaba con la gente que encontraba y de repente pues me metí otra vez sola en el camino. Hacía frío, como ya se ve, estaba ya aquí, ya estoy en el barranco, digamos, en el valle, y luego ya se subía nuevamente y hacía frío de noche y de día, y los paisajes pues eran infinitas, eran muy bonitas, pero a la vez ese día fue el primer paso de 4.000 metros, 4.200 metros que pasé, y ya se estaba haciendo de noche y yo no sabía dónde voy a dormir, porque hacía mucho viento, hacía mucho frío, no había nada que se podía ver donde me da un poco de cobijo, y la verdad es que me ponía bastante nervioso, hasta que llegué al final, pues menos mal que iba cuesta abajo aquí, a esa casa, y toqué la puerta y esa familia de Pamiri me abrió la puerta, me invitaron a comer, que la comida en Tayikistán es muy simple, son como unos panecitos fritos en manteca de yak, con un té con leche de yak y no mucho más, es lo que suelen comer. Y ahí también me pasó una cosa curiosa, que me metieron en la misma habitación con el chico, que estaban las dos mujeres, la mujer con creo que la hija, porque no sabíamos muy bien comunicarnos, eran todos mimos, ¿no? Y sonrisas, y me metieron en la misma cama con el chico. Y dormía entonces al lado del hombre, y un hombre joven, y sí que es verdad que era muy incómoda. Y en medianoche pues cogí mi saco y me fui me puse mi estería y me puse allá al otro lado. Bueno, no sé qué pensaban ellos, por qué venía. Pensaban en una boda, ¿no? Algo así, ¿no? Quizás podría ser. Pues, pero agradecida porque hacía mucho frío, ¿no? Y como ya digo, que había muy poco cobijo ahí. El día siguiente llegué a este sitio maravilloso, que era pues una casa en el medio de nada, con una yurta kirguisa. Y en Tayikistán, como pasan bastante bicicletas, yo creo que pasan más bicicletas que coches ahí, porque como ya los coches no van mucho por esa carretera, van todos por Kirguistán, van por arriba para llegar a Europa, pues esa gente ofrece lo que llaman homestay, como que puedes quedarte la noche en su casa y te ofrecen pues una cama y algo de comida, ¿no? Y llegué a esa yurta y dije, wow, aquí me quiero quedar, ¿no? Y fue pues una experiencia muy bonita, así con la familia, compartiendo la yurta, dormía en la misma yurta que los abuelos, y hacía mucho frío, estábamos aquí a unos 3.500 metros de altura. Y yo creo que las mantas que me dejaron para dormir eran como algo así. Estás como debajo de 7 o 8 mantas. Y dije, bueno, un poco exagerado, pero hacía falta, la verdad. Y el día siguiente, pues, me ofrecieron, en su camión, me ofrecieron llevarme. Yo dije, no, yo voy en bici, no pasa nada. Luego me di cuenta porque me ofrecieron darme un lift, ¿no? Pues entonces, después de esa noche, me desperté en la mañana, y sí, lo voy a nombrar porque al final no todo es bonito en el viaje siempre, ¿no? Pero la noche anterior había dormido en esa casa de los Family, y cuando iba a pagar, ¿no? Eran creo que $5 que pagabas para la noche, no tenía dinero. Todo mi dinero estaba desaparecido. Y no me había dado cuenta porque como no hay nada donde comprar, pues me di cuenta el día siguiente cuando iba a pagar a esa familia kirguisa, y me fue como muy
¿no? Me daba mucha vergüenza de no poder pagarles y les expliqué que estaba durmiendo en la casa y solamente había una casa en todo el camino desde muy lejos y ellos entendían, ¿no? Que me había pasado, que me habían robado el dinero ahí. Yo lo dejé, pues mis cosas, como lo dejo aquí, mis cosas y duermo en otra y a la vez entiendo, ¿no? Porque la pobreza y la necesidad ahí es muy grande y a la vez fue como un wow, ¿no? Que básicamente estaba sin dinero. Y no solamente que no podía pagarles, además me regalaron comida, ¿no? Me dieron comida para llevarme para el camino adelante. Entonces, ¿no? Son como esas dos experiencias que también se cruzan así. Y entonces, el día siguiente, iba a llegar a este sitio. Es el punto más alto del viaje, 4.655 metros de altura. Y pues son, como se ve, ¿no? Son todos así carreteras de tierra. Y bueno, la noche anterior dormí debajo de ese puente a 4.200 metros. Hacía mucho frío, hacía menos 18 grados en la mañana. Pero bueno, es lo que había, entonces, ¿no? Se sigue y pues eso fue el humilde paso de 4.600, puedo decir, pero básicamente eso fue, ¿no? El paisaje que me acompañaba en este viaje. Y bueno, pasaron más cosas, pero sería, como ya digo, otro episodio para contarlo. Básicamente de ahí llegué a una casa donde pasaron una gente que iba a Kirguistán y decidí coger un coche porque estaba ya nevando en la montaña y me faltaron todavía 3 pasos más de 4.000 metros y estaba todo nevado y así dije, vale, pues hasta aquí he llegado bien y no quiero tampoco jugarme la vida ahí en la montaña nevada y cogí un coche a Kirguistán y de ahí pues sí seguí el camino y llegué a China. Y China es otro capítulo muy distinto. Empecé pues este pequeño trozo hasta Kashgar y todo esto básicamente es un desierto muy grande, el desierto de Taklamakan, y decidí pues coger aquí un tren hasta Turpan y desde Turpan pensaba seguir, pero pasa que han perdido mi bicicleta. Cuando llegué a Turpan la bicicleta no estaba. Pasé varios días buscando la bicicleta. En China es súper difícil porque nadie habla inglés y el chino no lo controlaba mucho. Entonces eran como unos días de mucho miedo de a ver qué pasa con la bici y si la vuelvo a ver, ¿no? Pues pasa que ellos en vez de llevar la bici a Turpan la llevaron a Jiuquan. Entonces tenía que coger otro tren a Jiuquan para reunirme con la bicicleta. Y ahí sí empecé nuevamente a pedalear. En Kashgar, el primer lugar, eso es zona de los uigures, ¿no? Que es una minoría étnica en China, muy suprimida. Desafortunadamente, yo creo que hoy en día, ya por lo que he escuchado, mucha de la gente que vivía en el campo lo están todos como concentrando. Los chinos crearon nuevas ciudades para que toda la gente viva juntos, pero son una gente pues muy distinta a los chinos, ¿no? Con una cultura muy diferente, son musulmanes y pues hice este viaje en un tren como un poco cómodo, creo que eran unos 18 horas de tren. Y nos hicimos amigos con toda esa gente. Cuando llegué a Jiuquan, pues empezó ya pues, lo que yo me imaginaba un poco como China, ¿no? Esa zona de Gansu es de minoría tibeta. Entonces ahí se encuentra pues, el budismo tibetano y los templos son increíbles. Ahí pues empecé a sentirme muy bien porque hacía pues como el primer tiempo en China fue muy duro con todas las dificultades que había
y aquí hacía pues sí, como una inmersión en la cultura, ¿no? Con lo que son los sitios sagrados de la montaña, ¿no? Los sitios con esas banderitas tibetanas que conocemos nosotros también. Aquí en un lugar donde ya se ve que ya está de invierno, y pues pasé bastante tiempo así inmersa en lo que es la cultura tibetana y observando mucho, hasta que pues tuve que tomar nuevamente la decisión de tomar un transporte público, porque pues llegó la nieve fuerte, y al ver estas situaciones en las carreteras dije, uff, eso no es para pedalear, ¿no? Entonces cogí este taxi y me llevó pues pasando ahí por la montaña, nuevamente pasando por pueblos, y pues a pesar de las dificultades climáticas, muy interesante, muy bonito, ¿no? Viendo así la devoción o las prácticas tibetanas, ¿no? que se hacían, que es muy curioso porque Tíbet sabemos que está bajo la ocupación o el régimen chino, pero dentro de China hay muchas provincias de mayoría tibetana, y ahí parece que los tibetanos pueden pues expresar y vivir su cultura bastante libremente, ¿no? Y así como entre vivir muy simple, ¿no? Como gente que me acogía, así eran como casas, como contenedores, que hacía mucho frío, y así, ¿no? Como muchas escenas en la calle, ¿no? Como la mercancía en la calle. Y luego cuando llegué hacia Xining, una de las primeras ciudades grandes que visité, también encontrándome con esa anonimidad de la ciudad, y en esa ciudad pues pasó que en algún momento tenía que pasar, me atropelló un coche. Y fue como algo que había casi previsto, porque es que los chinos conducen, madre mía, que no se puede comparar. No sé si se compran los carnets o qué era, pero nunca miraban su espejo, y pues me atravesó un coche, y yo estaba ya como con mucha tensión por la poca comprensión, ¿no? Que sentía que mucha dificultad de comunicación, y me sorprendió porque el hombre que me atravesó se disculpó muchas veces, vino una mujer que hablaba inglés y ayudaba, y al final pues hasta que me podía reconciliar con él, y me ofrecía pagarme las alforjas que se habían roto y tal, y dijo, bueno, pues está todo bien, ¿no? Pero fue pues también así un momentito de dificultad. Estuve casi 2 meses en China. Y entonces pasé pues por esa zona aquí donde está toda la nieve, lo hice en coche, luego pues volví en la bici hasta pues Sichuan y Yunnan, hasta llegar al norte de Vietnam. Y entonces esa última parte de China ya fue un poco más ligera porque cambió el clima, era otra vez caluroso, y me encontré así también con esa parte de China que era, pues, que es la comida curiosa, ¿no? La que se habla mucho, en China comen a los perros, pues comen a todo. Comen a las larvas, a todas esas cositas interesantes como estas. Y ahí vine a comer a un restaurante, y normalmente yo apuntaba a lo que veía, ¿no? En las vitrinas de verduras, y esa gente me invitó a comer. Y entonces tuve que no solamente comer lo que me presentaban, pero también tomar el snaps, ¿no? Y así como bien divertido, pues seguí el camino después. También, nuevamente, una zona muy rural, pobre, se puede decir, y aún así, pues ahí invitada a poner mi carpa en el jardín de una gente, y me cocinaron como una cena de 5 o 6 platos, increíble. Y esa es la hija del señor, vivieron ellos dos juntos. Él tenía una plantación de tomates ahí,
Y la chica tenía 9 años y hablaba inglés y me enseñaba sus libros y intercambiamos emails y años después todavía nos escribíamos emails y eso fue como un encuentro muy bonito para ella, yo creo que flipante y para mí también como muy emocionante. Vale, aquí corto un poquito porque si no pues os quiero todavía enseñar toda esta vuelta que hice por Asia sureste, que entré a Vietnam, pasé pues, por todo Vietnam hasta Ho Chi Minh, para entrar en Camboya, pasar por toda Camboya, pasé por Laos hasta casi nuevamente hasta la frontera con China para entrar en Tailandia, bajé hasta Bangkok y un poco más para abajo y luego dije, nah, voy a pasar otro rato más, volví con el tren aquí a Chiang Mai. Hice 2 semanas de formación de Thai masaje, aprendí en una escuela de Thai masaje y de ahí fui a Birmania. Y luego Birmania, la idea era original de Birmania entrar o por Bangladesh o por esa parte a la India. Ese era el plan original. Pero cuando estuve en Vietnam ya se había, pues, digamos, la apertura que hubo en Birmania en este momento, pues ya se cerró otra vez las fronteras y eso hubiera significado que desde Birmania hubiera tenido que coger un avión para ir a la India, que ya no estaba posible pasar por tierra y dije, no he ido hasta aquí, ¿no? Para luego coger un avión y por eso decidí pues seguir para abajo lo que se podía, pasando por Malasia hasta Singapur. Vietnam, sobre todo el norte, muy montañoso, pero como unas inclinaciones que eran curiosos porque lo ponía muy preciso, 8,87% y mucho arriba abajo. Y una diversidad cultural enorme, pues muchas minoridades culturales y todas como muy curiosas, ¿no? Se acercaron, querían sacar fotos, aunque parecían a veces serias, pero era como un contacto muy bonito, sobre todo con las mujeres, y a la vez también pues viendo lo duro que trabajaron los vietnamitas. Sobre todo en construcción de carreteras o mantenimiento, pero también las mujeres trabajando y eso es algo como muy común, ¿no? Que trabajan mucho, muy duro, hombres y mujeres igual. Es muy corto, lo siento mucho porque ya Vietnam pues es un país enorme y muy interesante, pero para llegar a un punto final de esa presentación, pasando a Camboya. Tuve un amigo que se emigró a Camboya, entonces para mí fue un sitio donde quería pasar un poco de tiempo y pasé así por pueblos donde me invitaron a la escuela y de repente di una clase de inglés, ¿no? Así espontáneo, me invitaron y dijeron, wow, una extranjera, mira, puedes enseñarnos algo de inglés y así pues pasé una mañana enseñando inglés en esta escuela. Y también Camboya, conocido por Angkor Wat, ¿no? Uno de los monumentos históricos más antiguos y más misteriosos, místicos quizás que existen en el mundo. Y ahí también pasé varios días dando vueltas con la bici, un sitio bastante turístico, pero también, pues por lo menos en esta época todavía parecía exótica, ¿no? Los extranjeros ahí. A veces me tocaban puentes así, ¿no? Era como, ¿eso es el camino? ¿De verdad? Vale, pues adelante, ¿no? Pasar por un puente así. Veía antes de mí una moto pasar, dije, vale, si pasa la moto, paso yo, ¿no? Hasta llegar a Laos, y eso es el Mekong. El Mekong me ha acompañado durante mucho tiempo. Estaba ahí mucho rato al lado de este río y cruzándolo varias veces también en estos pequeños barcos para llegar al otro lado del río o también visitar algunas de las islas. Y pues muy
mucha vida, ¿no? Al lado de la carretera, muchas risas, muchos niños, mucha curiosidad. También pues muy simple todo, ¿no? Muy humilde la vida de su estancia. En Tailandia pues tomé unas vacaciones en una isla sin saber qué me encontraba, pero básicamente era pues, una isla muy poco turística y pasaba así un tiempo. Mira, pues esto es un poco, bueno, ahora volvemos a la isla en un momento. Ahí también pues gente que me invitaba a su casa. Aquí estoy durmiendo al lado de una plantación de café que me enseñaron, me invitaron a pasar, y luego el contraste con Bangkok, ¿no? Porque Tailandia es súper moderno y digamos es bastante fácil comparado con los demás países. Las carreteras son de muy buen estado, se nota que hay otro nivel económico, y eso sí, otra vez es esa isla donde pasé una semana en la playa con dos chicos alemanes y otro alemán que llegó a la misma isla. Fue impresionante que nosotros cogimos así un barquito para llegar allí y 2 días después llegó otro ciclista a esta isla y dijimos, wow, qué lección, ¿no? Hemos cogido aquí los niños con los cashew, ¿cómo son las cashew? Cacahuetes no, ¿cómo se llaman? Las que son los nueces así redondos, como media luna, ¿cómo se llaman? Los anacardos. Y la cosecha de los anacardos es muy difícil porque lo que está alrededor, la carne, digamos, del anacardo es bastante tóxico. Entonces ahí pues muchas veces trabajando los niños también, sacando esa, ¿no? Pues la piel, la carne de los anacardos. Y sí, a un lado es esto, y el otro lado, pues ese es el otro extremo, que en Tailandia se come mucho dulce y todo en plástico. Increíblemente el uso de plástico que hay. Y luego también pues lugares, es un templo budista, y dormí mucho en los templos. Casi todas las noches dormí en templos, que ahí siempre estaba bienvenido parar, y muchas veces me dieron de comer también y eran como muy felices de recibirme. Birmania, un país que creo que por los largos tiempos que estaba cerrado, ¿no? Por la dictadura militar que había, pues poco conocido, y la verdad es que uno de los países donde menos turistas he visto en todo el viaje. A ver. Y pues también, ¿no? Muy simple la vida, así muchas veces también los niños así navegando los barcos. Eso es como una zona cerca de Mandalay de muchos lagos, y así se viven pues la gente en las casas en los lagos, moviéndose en barquitos. Y pues una de muchas fotos que nos pidieron la gente, porque es tan poco visto los extranjeros ahí, que siempre cuando nos vieron querían sacar fotos con nosotros. También así comiendo en sitios así simples, compartiendo también un poco con las mujeres locales, ¿no? Como risas y también pues todo lo que es la artesanía. Pues es un país muy curioso, y sí recomiendo, si os atrae esa zona del mundo mucho, ir a Birmania. Así con unas maneras, ¿no? Antiguas de pescadería. Y ahí cuando pues bajé hacia el sur ya el tiempo cambió y empezó a llover mucho, y estaba casi todos los días lloviendo con el monzón que en esa época del año había ya, y pues muchas veces pues mi bici estaba completamente llena de barro y era difícil a veces avanzar. Y
pues hasta que llegué nuevamente a Tailandia desde Birmania y pasé nuevamente por Tailandia hasta llegar a Malasia. Y Malasia es un país muy multicultural porque viven ahí los chinos, los indios y pues la gente malaya, ¿no? Y es también un país que tiene paisajes preciosos como esa, pero también está muy deforestado. Hay muchas plantaciones, hay pues pocos bosques no originarios, desafortunadamente, en Malasia. Y eso son solamente, es que era difícil encontrar lo que representaba para mí Malasia, pero así, pues unas nuevas maneras que encontré de dormir en hamacas, que me gustó, con la protección de los mosquitos, y también pasaba bastante tiempo cerca del mar y fui una semana también a una islita. Y pues mucho multiculturalidad, ¿no? Esa mezcla de cultura china, y eso era muy bonito. Era un taller en Kuala Lumpur donde hice una revisión de la bici y pues era un malayo, un chino y un indio que eran mis mecánicos de la bici. Y el último país, pues Singapur, y Singapur es otro mundo, es uno de los países más ricos del mundo. Y es como ciencia ficción total. Hay una mezcla así de las casas coloniales, ¿no? Inglesas, luego hay Chinatown, ¿no? Como una parte china, y luego pues un montón de edificios hipermodernos. Y allí estuve hospedada por una mujer de Rusia que vivía ahí y me enseñaba, y eso es como un parque de atracciones, pero era como si fuera un bosque artificial. Y todas las noches hacían así demostraciones de luces y cosas así curiosas. Y hasta ahí llegué, y Singapur yo lo temía un poco porque dije, es que aquí todo vale caro, ¿no? El dólar singapuriano era ya caro, y conseguí quedarme con la mujer que era también ciclista y encontrar un hostal de ciclistas, y conseguí, y luego como los trucos, ¿no? Como los martes para mujeres está gratuito la entrada en este bar, y así como ¿no? Intentar de vivir un poco lo que es Singapur sin gastarme mucho. Y bueno, esa es también, ¿no? Una parte Arab Street, con todo, muchísimo arte también, como muy interesante. Y lo que para mí fue, pues, digamos, el por qué fui a Singapur, porque es el punto más sureste del continente de Asia. Ya cuando llegas a Singapur, a este lugar que es aquí, es el punto más sureste de Asia. En agosto de 2017 llegué ahí, estuve entonces 1 año y 5 meses en la carretera, y entonces fue como, vale, ¿y ahora qué hago, no? O vuelvo o cojo un barco y voy a Indonesia, pero ya el tiempo en Indonesia, igual como en Birmania, estaba muy lluvioso y es una isla. Entonces al final dije Australia, ¿no? Sería el próximo continente para descubrir, y decidí pues pedir el visa desde Singapur para ir a Australia, y eso fue entonces la segunda parte, que no vamos a verla hoy, pero ahora sí cogí un avión de Kuala Lumpur a Darwin, que es ahí en el noroeste de Australia, para luego recorrer pues, bastante Australia, hasta Tasmania y hasta llegar a Nueva Zelanda, pero eso ya sería para otra vez. Y pues ahí cierro, que ya he pasado la hora y media que quería estar charlando con vosotros sobre esto. Muchas gracias por vuestra atención.
es imposible, como ya digo, podría hablar una hora para cada país, pero daros una idea así de... Y no sé si hay preguntas o... Yo te quería hacer 2 preguntas. La primera sería, ¿qué te indujo a hacer este viaje? Y la segunda es, ¿llevaste algún cuaderno para ir anotando todas tus experiencias emocionales y después escribir un libro? Ya está. Pues lo que me condujo a hacer este viaje fue, yo creo que llegué a un momento, tenía 29 años y estaba así en un momento de... Tenía un trabajo en un instituto de investigación por la sostenibilidad y todo lo que era coger aviones y así, yo pensaba que no voy a coger más aviones, que yo viajo en tierra, ¿no? Entonces había así una gran llamada de hacer viajes en bicicleta y en el 2015 hice una primera prueba en bicicleta durante 6 semanas en Rumanía y me gustó mucho. Y fue como un momento en una reflexión así interna de qué hago con mi vida, ¿no? Es que no estaba muy contenta con la vida, lo que me proponía la vida, el trabajo en la oficina, aunque me gustaba, pero estuve de formación para ser coach y en una práctica me salió así claramente que tenía que irme de viaje y la manera era hacerlo en bicicleta y dije, bueno, siempre quería ir a India, pues vamos a ver si llego, ¿no? Así fue un poco la idea de hacer este viaje. Y sí, llevaba un diario, lo tengo, bastante regularmente escrito. También tengo un blog, o escribí un blog en alemán, que todavía está online, que si queréis os lo puedo enseñar. Creo que hoy en día ya se puede traducir automáticamente y sale todo también en español. Y eso fue un poco, creo que para mí, la manera de quedar conectada con mi familia, sobre todo con mi madre, ¿no? Que ella podría leer y saber que estoy viva y bien. Que para mi madre fue muy duro, ¿no? Ese episodio, pero bueno, también siempre era una persona que hacía las cosas un poco como lo sentía y como necesitaba. Y sí, el libro es curioso porque cuando terminé el viaje, lo terminé no porque ya no tenía ganas de viajar, terminé el viaje porque se enfermó mi madre cuando estuve en Nueva Zelanda. Estuve en el sitio más lejano de casa que podría estar y mi madre tuvo un diagnóstico así terminal y decidí volver y eso fue pues después de 2 años y 3 meses. Si no hubiera seguido porque ya no era un viaje, era mi forma de vivir, ¿no? Aunque no sabía nunca dónde iba a dormir en la noche, pero era como ya una manera de vivir y sí que pensaba, muchas veces la gente me decía, escribo un libro, pero cuando regresé a Alemania pues no estaba el momento para escribir un libro, que fue así un año acompañando a mi madre y la verdad es que ya llegué a España. En el 2018, a finales del 2018 llegué a España y empezó todo un peregrinaje desde entonces aquí por España y ahora al pues, recoger todas esas memorias me están entrando muchas ganas de escribir un libro. Porque todo el aprendizaje de ese viaje al final es lo que me llevó hasta aquí, hasta hoy y siguiendo también en este camino y pues me he hecho terapeuta entre medio, ¿no? He cambiado la vida desde entonces bastante. Y sí, está ahí. A ver. Vale, pues muchas gracias. ¿Algú més vol preguntar alguna cosa? O dir-li alguna cosa? Hola. Bueno, lo primero, pedir disculpas
llegado tarde, entonces, bueno, pues he llegado en Armenia. O sea, supongo que habrán habido países anteriores Sí. a este, pero bueno, quería preguntarte, has dejado ya alguna pincelada de los países que ibas visitando, pues, sobre todo has comentado Irán, ¿no? Bueno, y otros, ¿no? Me gustaría saber de todos los países que has visitado, como además has estado hasta... Sí, se escucha. Se escucha bien. Sí, se escucha. Todavía no. Ahora sí, vale, espero que... Vale, pues era el... Digamos, ¿con cuál te quedas? Supongo que me vas a decir con todos, ¿no? Pero siempre habrá alguno de ellos donde, por lo que sea, ¿no? Alguna experiencia, alguna vivencia que has tenido humana, pues te ha calado más y dices, en este país me gustaría volver algún día. Sí, pues yo, por ejemplo, donde no quiero volver es China. Siempre decía, no voy a volver nunca más a China. Pero ahora cuando lo vi y reviví nuevamente dije, bueno, es que fue muy, muy difícil, pero a veces son esos momentos difíciles que te hacen crecer más, ¿no? Es que no es que porque era difícil no era bueno, ¿no? Esa pregunta me la preguntaron 1000 veces y no tengo una respuesta, porque la verdad es que cada país es tan distinto y hay algunos países que brillan más por sus paisajes, ¿no? Como las impresiones que sientes al pasar como Tayikistán, ¿no? Que era impresionante, pero también muy difícil. Y luego, y ahí quizás los encuentros con las personas no eran siempre tan buenas, ¿no? Había también muchos encuentros con militares en Tayikistán, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, Irán, es que a nivel de las personas que conocí, pero igual a nivel de paisaje no era tan tremenda, ¿no? Entonces es muy difícil decir cuál era el país que más me gustó. Pero ahora, al revivirlo estos días de preparar la presentación, me di cuenta cómo me gustó Grecia. Grecia me gustó dentro de Europa mucho, mucho. Y luego en Surosasia, Laos es increíble. Laos, Armenia también. Armenia volvería, con lo difícil que es Armenia. Laos me gustó mucho. Vietnam es bonito, pero la gente no es tan cercana, por ejemplo. Igual lo haría en moto y no en bicicleta. ¿No? Hay otras maneras. Y sí, y luego pues algunos países lo tuve que pasar más rápido, ¿no? Como Uzbekistán. Pero si yo creo que si tuviera que decidir dónde ir con la bici nuevamente, porque viajar así en mochila, casi todos los países son interesantes, pero en Laos hay muchas partes que no he visto que me gustaría volver. Armenia, Georgia también, Grecia. Y luego pues Australia también, que no hemos escuchado todavía. Y por ejemplo Tailandia, yo ya lo veo muy saturado, ¿no? De turismo y era muy bonito por el contacto con los monjes, que tenía mucho contacto con los monjes, pero por ejemplo, aunque se habla también de Tailandia, no sería necesariamente donde volvería. Y Birmania también es muy interesante, pero es un poco caro Birmania. Como se obligan a los turistas de siempre dormir en un alojamiento registrado, tienes que registrarte todas las noches, no puedes acampar. Entonces, por ejemplo, ¿no? este estilo de acampar donde me da la gana, y eso en Birmania no era posible, ¿no? Tenía que siempre llegar a un sitio con hostal al final del día, porque tenías que registrarte como extranjera. Pero eso también es un lugar que es fascinante y creo que poco conocido. Pero no sé si respondo a tu pregunta, Claro que sí. pero es difícil de decir la verdad. Hola. Hola. ¿Tuviste algún sponsor?
Sí, no, bueno, hasta que llegué a Singapur, yo no pensaba que era algo extraordinario o interesante que hacía, porque, bueno, conocía mucha gente que estaba viajando en bicicleta muchos años, y cuando llegué a Singapur y decidí seguir el viaje por Australia, me hacían falta algunas cosas nuevas porque las alforjas estaban destrozadas Claro. como me había pillado con el coche. En Tayikistán se me rompieron todo por las carreteras, pues estaban como para cambiarlas. Y ahí sí contacté con algunas empresas, una empresa alemana muy nueva que hacía alforjas, y sí, me provieron un set completo nuevo. Y también tuve un dínamo de una empresa taiwanesa, que luego lo metí, pero también al final cuando estuve en Singapur, para cargar mi móvil mientras estaba conduciendo. Que el tema de la electricidad siempre fue complicado, ¿no? Porque el móvil era el que me daba el mapa, ¿no? Eran mapas offline, como no necesitaba internet, pero sí necesitaba el móvil. Y cuando se apaga el móvil, pues se apaga. Tenía también mapas así de papel, pero era muy poco, ¿no? Entonces, nadie me daba dinero, pero sí que tenía pues las alforjas nuevas, un dínamo y también zapatos. Me hicieron un sponsoring de zapatos de Keen, y fue una cosa divertida ahí en la isla en Tailandia. Estábamos 4 alemanes con bicicletas acampadas en la playa, al lado del templo budista de la isla, y un día llegó un equipo de la televisión tailandesa para hacer un documental sobre la isla, y nos encontraron ahí en la arena y me hicieron una entrevista. Y al participar en esa entrevista para luego pues la televisión tailandesa, me ofrecieron un nuevo par de zapatos que estaba muy bueno porque tenían como los clics, ¿no? Como estos zapatos de bicicleta que pueden enganchar con el pedal, y eso me lo regalaron también. Sí. Sí, pero básicamente lo que yo tenía dinero ahorrado de haber trabajado en Viena los años anteriores, y con eso, y la verdad es que no sé si os imagináis lo que puede costar eso, pero para daros una idea, el primer año que llegué de Viena hasta Tailandia, en los primeros 12 meses, me gasté 3.000 euros en todo el año. Incluso lo que son las visas, ¿no? Que es muy poco, que es menos que 10 euros al día. El segundo año ya fue más caro porque cogí aviones, el visa de Australia era más caro, Australia mucho más caro, Singapur y tal. Entonces ahí ya gasté el doble, gasté como unos 6.000 euros en el segundo año, pero todavía, vamos, nada comparado con la vida en Europa. Sí. Así que, pero si hay sponsores para un viaje futuro, estoy abierta a recibir. Tengo todavía muchas rutas en la cabeza que quiero recorrer. Has comentado que tienes mucha relación con la gente en los países estos de Europa del lejano oriente, Turkmenistán, Sí. lo que era la Unión Soviética. ¿En algún momento llegaste a saber o llegaste a entender ellos qué pensaban de Europa? ¿O cómo nos veían a los europeos? Muy buena pregunta. Pues en países como Irán había mucha conversación, porque los iraníes son increíblemente educados, todos hablan perfectamente inglés, y ahí había muchas conversaciones, y para ellos es pues muy duro, ¿no? Ver los prejuicios que tenemos en Europa, como si fueran todos los iraníes terroristas, ¿no? Y ahí sí había mucha conversación, y ellos por eso cuando una persona europea viene a Irán es como wow, muchas gracias, ¿no? Como que has venido a ver cómo es, ¿no? Aquí como somos de verdad.
Y la verdad es que en la mayoría de los países era muy difícil comunicar. Como digamos a nivel muy básico se podía hablar de la comida, de dónde venía, que iba no sé cuánto tiempo ya en bici, ¿no? Pero no había mucha conversación hacia profundidad. A lo mejor, así como una anécdota un poco complicada también era, por ejemplo, en Vietnam, que por eso también digo que creo que no volvería a Vietnam en bicicleta, había bastante molesto sexual, porque ahí me di cuenta después que pues hay una imagen, ¿no? de la mujer europea muy sexualizada. Y yo pues venía con mis pantalones cortas porque hacía calor y todo eso, y ahí sí que era muy molesto el trato que recibía de los hombres, hasta peligroso, porque cuando me pasaron con una moto, que Vietnam es el país de las motos, me tocaban, ¿no? Como en toda velocidad de la moto, y era como qué pesados, ¿no? Y tienen así una imagen muy sexualizada, ¿no? de la mujer europea. Y los demás, pues eso, era pocas veces que podías entrar así en conversaciones profundas, ¿no? Sobre esos temas. Más quizás en Georgia también era interesante porque está como entre esa influencia muy fuerte de Rusia, pero la mayoría de la gente de Georgia sí se siente como europea, ¿no? Y ahí sí había, también con la policía, había ahí interesantes sí, las conversaciones con ellos. Y hay poca turista ahí, fuera de las ciudades. Nosotros ahí en Svaneti, en la zona ahí alta de la montaña, hay muy poca gente que entra ahí. Y yo creo que, no sé cómo es hoy, pero hace 10 años que estaba la cosa todavía un poco más suave, ligera, ¿no? Pacífica, digamos. La mayoría de la gente estaba muy abierta a recibirnos y como lo veía como un regalo, ¿no? Para luego al final somos nosotros los que llevan los mensajes a nuestros países. Pero sí, había poca posibilidad de... Sí. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias por haber compartido esta experiencia, es increíble viajar contigo, vamos deseando la segunda parte ya. Y bueno, tengo dos preguntas, la primera es, por curiosidad, ¿cómo gestionabas el agua en sitios tan remotos? Y la segunda es, también emocionalmente, con toda esta gente que has dejado atrás, que te ofrecía esta hospitalidad y todo este amor, Perdona con toda la gente que has encontrado durante el camino, que te ha ofrecido tanta hospitalidad y tanto amor, ¿cómo lo has gestionado también emocionalmente? Gracias. El tema del agua, pues según país, más o menos difícil, ¿no? Pues en sitios como por ejemplo, hay Georgia, lo que llevaba era un filtro, que era un filtro de ultravioleta. Entonces muchas veces cogía agua del río o de donde había agua, a veces hasta del lago, y con lo que se podía lo mataba la bacteria que supuestamente hay. Y luego había también un filtro así físico, cuando el agua estaba todavía más, a veces, por ejemplo, en Uzbekistán era muy complicado, pero en Uzbekistán no eran tan grandes las distancias. Pero por ejemplo en Tayikistán, en la montaña alta, como ya era el final del verano, muchos de los ríos ya no tenían agua. Y ahí sí que fue complicado a veces, hasta que me acuerdo haber cogido como descongelado hielo, ¿no? Y luego pues con la ultravioleta y filtrando así de esa manera lo posible. Yo creo que donde más difícil era, que todavía no hemos tocado, era Australia. En Australia era dificilísimo el tema con el agua, porque ahí están grandísimos las distancias. Y así más o menos, pues, Turkmenistán también fue complicado. A veces tocaba llevar 15 litros de agua, ¿no? Entonces, por eso
El peso de la bicicleta pues variaba mucho según la disponibilidad de comida y agua. En Tailandia, por ejemplo, no llevaba comida, llevaba 1 litro o 2 de agua máximo, porque todo el rato podías comprar, ¿no? Luego, pues en Turkmenistán tenías que contar, vale, hay 140 kilómetros hasta el próximo lugar donde haya civilización, pues 140 kilómetros es un día y medio, cuántos litros de agua necesitas, había que pues, prepararlo bien, ¿no? Entonces no era como durante el viaje había mucha preparación hasta donde, porque se sabía más o menos, ¿no? Dónde hay sitios para encontrar, y yo creo que muy pocas veces que me quedé sin agua. Luego también pasan a veces coches, ¿no? Y pues sobre todo en Australia fue a veces los coches que me ayudaban con el agua. Pero sobre todo eso, con el filtro y el ultravioleta, con esa maquinilla que todavía la tengo, sí. Y así todos los ciclistas tenían su sistema de filtración de agua, todos. Y el tema de los encuentros así, pues algunos de la gente mantenía contacto después mucho tiempo, sobre todo con algunas de las familias de Irán, que recién también contacté con ellos, las personas que conocí en Teherán, ¿no? Para saber cómo están todos bien, pero bueno, con algunos también, con esa niña de China que llevaba años después todavía escribiendo unos emails, pero eran como fugaces, ¿no? Eran encuentros y ya al día siguiente pues te encuentras con tantas cosas más y es bastante intenso, sí. Y luego pues hay partes de mucha soledad también, ¿no? Como hay días donde no te encuentras con nadie o te encuentras con alguien pero no puedes comunicar, o hay un desencuentro, ¿no? Como en Tayikistán había a veces como situaciones más complicadas con las personas. Pero yo creo que lo que viví ahí fue probablemente el inicio de una dedicación al mundo emocional, que hoy me dedico a las técnicas de liberación emocional y a las terapias, y yo creo que nació un poco pues, en esta época, ¿no? de ver cómo se mueve todo, no solamente el físico, pero también por dentro, pero... No sé si más o menos sí. Bueno, si no, y si alguien necesita salir, por favor, que no os tenéis que mantener quietos. Hola. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Elena? Bien. A ver, yo también... Yo también he venido un poquito tarde. ¿Me podrías decir cuántos kilómetros más o menos hiciste en total, pero en bicicleta? Sí, en bicicleta eran 22.000 kilómetros. 22.000 contados con la computadora que en alguna ocasión visteis, que contaba los kilómetros, contaba la altitud, las metros de altitud también que hacía en el día, las horas conocidas. Luego pues perdí una vez el computadora, luego me regalaron otro, entonces puede ser que eran unos 1.000 más, pero en bicicleta 22.000, y luego eran quizás unos 6 o 7.000 más en tren. Por ejemplo, el Taklamakan, el desierto de Taklamakan eran 4.000 kilómetros